Muy buenas tardes, aquí estamos con el licenciado Javier Ibarra y vamos a hacerle las preguntas respecto a la guía del curso Cultura Política. Muy buenas tardes, Benio. ¿Cómo están? Bien, señor. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Estado es una organización política en una sociedad. Por ejemplo, el Estado colombiano puede estar enmarcado en dos corrientes, liberales y conservadoras, pero ahora no. Hay otras corrientes. Está el Partido Verde, está el Centro Democrático, está el Polo Democrático, etcétera, etcétera. La nación son las costumbres, la idiosincrasia de un pueblo, de un pueblo. Por ejemplo, Colombia tiene sus propias costumbres, tiene sus propios símbolos, sus propias banderas, sus bailes típicos. Entonces eso es lo que es nación, diferente a otros pueblos, a otros países como Venezuela, como Argentina, como Uruguay, como Paraguay, como Estados Unidos, que ellos tienen unas características propias de su nación enmarcadas en una sociedad. Y gobierno son los que se encargan de administrar y gobernar con diferentes corrientes políticas. Partido de la U, Centro Democrático, Partido Verde. Y como ejemplo lo vemos en el Congreso de la República. El Congreso de la República, como ustedes saben, está dividido en dos cámaras, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Entonces, el Senado miramos diferentes corrientes políticas. Veamos grupos pertenecientes al Partido Verde, grupos pertenecientes al Centro Democrático, al Partido Liberal, al Partido Conservador. Y son los que toman las decisiones de ayudar a gobernar este país, que es la rama legislativa, pero también tiene responsabilidad, cabe mucha responsabilidad la rama ejecutiva, encabezados por el presidente de la República, que tienen las corrientes políticas enmarcadas, ¿cierto? Y que la mano derecha son sus ministros, por ejemplo, el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, el ministro de Cultura, el ministro de Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Participación política y democracia. La participación política es lo que hace el pueblo colombiano cuando va a las urnas en forma secreta a tomar decisiones que pues se perfilan a un partido, no directamente, pero participan a través del sufragio, a través del voto, y toman las decisiones de quién llevará el poder. Y la democracia. Y la democracia, pues es la participación no solamente en el sufragio, en el voto secreto, sino de diferentes maneras. Por ejemplo, en un cabildo abierto, en un referendo, en una consulta popular, en una asamblea. Hay diferentes formas de participar. El pueblo participar puede decidir. Hay libertad de expresión en toma de decisiones. La otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la política y lo político? Para mí la política es la ciencia y arte de gobernar, que puede ser a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal. Es administrar los bienes y servicios de una población, dígase en salud, en vivienda, en educación, en transporte, en servicios de salud, etcétera, etcétera. ¿Y lo político? Y lo político, pues se refiere a los perfiles o a los postulados que tienen ciertas corrientes políticas como el Partido Verde, el Polo Democrático, el Centro Democrático, el Cambio Radical,
que muchos de los partidos, entre comillas, que parecen nuevos, las bases que le han dado ese nuevo partido son los partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política es la esencia o las costumbres que se tienen en una nación para administrar un territorio. Por ejemplo, han estado presentes desde que se formó el país dos corrientes, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Liberal busca la libertad de expresión, la libertad de cultos, la libertad de formar empresa. El conservatismo va ligado con la parte de la religión traída por los españoles, conservar costumbres de la época colonial, así, etcétera, etcétera. La otra pregunta es, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Los elementos de ser ciudadano ¿Qué involucra el ser ciudadano? son los elementos de ser ciudadano, son los diferentes mecanismos de participación popular. Entonces está el cabildo abierto, está el referendo, está la revocatoria del mandato, como ciudadano que tiene ese derecho de participar y de decidir. ¿Y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Pues los derechos y los deberes son importantes en los ciudadanos colombianos porque eso es lo que nos permite, entre comillas, permitir la convivencia. No puede existir solamente los derechos, deben existir los deberes. Caso concreto, por ejemplo, en educación, yo como educador tengo la obligación de educar en la academia, en valores a los estudiantes. Y para los estudiantes es un derecho, ¿cierto? Como las religiones, libertad de culto. El artículo 19 de la Constitución Política de Colombia dice que hay la libertad de culto. Entonces, es un deber del educador, del profesor que esté enseñando religión, no enfocarse solamente en la religión católica, sino que le permita al muchacho que es menor de edad escoger a qué religión le llena todas sus expectativas, y no obligado, inculcado por el mismo docente, decir, no, usted tiene que recibir una religión católica, no. Puede ser un musulmán, puede seguir la doctrina musulmana, taoísta, puede recibir la religión católica, evangélica, y eso es un derecho. Y nosotros tenemos como deber enseñarle la diversidad de etnia, de religiones, para que él tenga la libertad de escoger, porque está madurando en ese proceso del componente religioso. Ya cuando sea mayor de edad, él puede decir en la familia, decir, no, yo no quiero ser evangélico, yo no quiero ser católico, yo quiero ser taoísta, quiero ser musulmán, porque tiene la plena libertad y la constitución ciudadana. Eso fue la entrevista de hoy. Muchas gracias, profesor, por recibirnos. Muy amable. Muchas gracias. Muy buenas tardes, aquí estamos con el ciudadano José Esteban y pues voy a hacerle las preguntas respecto al curso de cultura política. La primera pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, las relaciones entre Estado, nación y gobierno es que todas conforman un poder. Estado es como lo que conforma el Estado colombiano. La nación, la que todo ciudadano colombiano, por ejemplo, sigue la constituyente. Gobierno es el que maneja el pueblo, el que tiene la autoridad mayor. Diferencias,
son diferentes puntos de manejo en el Estado colombiano. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la relación entre participación política y democracia es que a la hora de lanzarse un candidato a la presidencia, a la alcaldía o a la gobernación, eh, eso es democracia, y la participación política sería cuando el ciudadano vota. Las diferencias serían que se hacen como sería la mayoría, como el pueblo, que es la mayoría, y la democracia lo hacen pocas personas y el pueblo elige. La siguiente pregunta es, ¿cómo define la política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política es un medio por el cual las personas se dan a conocer, a dar sus puntos de vista y ideas para cambiar. Lo político sería algo irrefutable que no que se presentaría o se manifestaría de una manera muy clara, y la política es algo que se puede como moldear, manipular o que se puede acoplar a un sistema. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política sería el pueblo darse a conocer de manera hacia la democracia, de una manera de participación de juntas, cartas, para participar de manera hacia los gobernantes mayores. Es como el pueblo se manifiesta hacia el gobierno. Y por último, la última pregunta sería, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, elementos de ser ciudadano involucraría el cumplimiento de la Constitución de Colombia, cumpliendo los deberes y derechos de nuestro país. Y los derechos y deberes sería el derecho como que yo tengo como ciudadano, y deberes, los deberes o las cosas que yo como ciudadano debo cumplir hacia el Estado. Listo, esa fue la entrevista por hoy. Muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias por invitarme.